Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Tiempo muy especial el poder estar con el Eterno y que Él nos sostenga y nos guarde. Bien, pues estamos en Perec 9, Pasú 14, y dice así: ¿qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? Ni se les ocurra pensarlo. Pues a Moshe dice: tendré misericordia de quien tendré misericordia y me complaceré de quien me compadezca. Así que no depende de los planes del hombre, ni de cuánto empeño invierta en su correr, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice del varón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero levantarás una objeción. ¿Por qué pues inculpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para discutirle a Dios? Dirá el que es formado al que le da forma: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso sagrado y otro para uso secular? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó totalmente los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también entre los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo, allí será llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente retornará. Pues se ha fijado un exterminio rebosante de justicia, un exterminio totalmente decidido por Adonai de los ejércitos en medio de la tierra. Y como antes dijo Isaías: si Adonai de los ejércitos no hubiese dejado un remanente pequeño, como Sodoma habríamos venido a ser, y semejantes seríamos a Amorra. Bueno, pues toca muchísimos temas aquí Rav Shaul, pero nos vamos a enfocar precisamente en el hecho de que Dios es justo. Dice que ¿acaso Dios es justo? No, desde luego que Dios no es justo. Sin embargo, pareciera ser que Dios tiene diferentes tratos y formas de tratar con unos y con otros. Desde luego que las condiciones cambian en el fondo de cada persona, en el fondo de cada nación, en el fondo de cada estructura que Él ha creado. Y desde luego esta estructura que tiene que ver con el hecho incluso del mismo pueblo de Israel, y que del mismo pueblo de Israel hay gente que será levantada para la gloria del Eterno y para asumir la eternidad, pero también habrá quien no participará de ello. Porque ciertamente una de las cosas importantes que el Eterno hace es operar en la justicia, y en todas las cosas que hace, como dijo, ciertamente la justicia está implementada en todos los actos de Él, y ciertamente también Él tiene el derecho de decidir sobre toda su creación. Es lo que dice Rav Shaul. Nadie le puede decir al Eterno qué haga o qué no haga, porque Él es el Creador. Pero lo que sustenta a nuestro Creador no es la injusticia, sino todo lo contrario, la justicia. Esto de alguna manera debemos entenderlo, que aunque a los ojos del hombre pareciera ser injusto,
no es así, sino todo lo contrario, porque al final del día Él conoce y entiende perfectamente todas las cosas. Y ciertamente si hay algo que el Eterno mira es el fondo del alma, en el corazón del hombre, y sobre todo por eso es que Él juzga las intenciones del corazón del hombre. A Él le importa muchísimo cómo y qué es la motivación del hombre, y eso es algo que no cambia, y eso es algo que el Eterno vio, es lo que la sustancia de la cual estamos hechos. Si somos para vida, el Eterno nos llama, y si no, pues igual, pues. Y tanto unos como los otros le glorifican. Para Él no hay problema, el problema es para aquellos que no. Pero no es porque sea Dios injusto, sino todo lo contrario, Él es justo. Y en todo lo que hace, en todas sus obras, en todas sus acciones, Él está actuando de una manera justa. De manera dice de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y eso precisamente es el ejemplo de Faraón. Faraón fue un hombre que se endureció, que le dio la oportunidad, fíjense, le dio la oportunidad, incluso la Mishnah nos habla de que el Eterno le dio la oportunidad de que cambiara de actitud. En las primeras plagas que llegaron a Egipto, el Eterno esperaba que la actitud de Faraón cambiara, pero no cambió. Y a partir de que no cambió, a partir de que se endureció, de que dijo no, podíamos decir que fue insensato y que endureció su corazón él mismo. Entonces el Eterno, al ver esto, en ese momento ya no más. Y entonces hizo que su corazón se endureciera. Y aun cuando vinieron las plagas difíciles, más duras y más difíciles, él no se arrepintió. Y esto es precisamente lo que nos habla el Rab Saúl. Nos habla del hecho de que no se equivoca el Eterno. Él es justo, Él sabe, Él entiende el fondo y las intenciones del corazón del hombre. ¿Un justo se puede equivocar? Desde luego que se puede equivocar. Pero se espera que de ese justo que se equivocó haga una rectificación. Lo hizo David. Incluso Abraham, el padre de la nación, se equivocó, pero hizo rectificaciones. Y entonces, cuando el Eterno trata con su creación, Él trata de una manera justa. Y a veces, muchas veces, el hombre no entiende la justicia de Dios. Porque ¿a dónde estará la justicia de Dios si a uno tiene misericordia y al otro endurece? Él tiene el dominio y la autoridad. ¿Quién ha resistido su voluntad? Uno se podría preguntar, pues no, porque Él es el rey y Él impone su voluntad. Mas dice, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para discutirle a Dios? Y dirá al que es formado, al que le da forma, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso sagrado y otro para uso secular? ¿Sí? Todos somos seres humanos, pero hay una diferencia. Hay un elemento o instrumento para honra y hay otros que no lo son. ¿O no tienen potestad? Claro. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó totalmente los vasos de la ira preparados para destrucción? ¿Y para qué hacer notoria la riqueza de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto lo toca Ricky Rab Shaul, haciendo entender precisamente que Dios decide sobre la misma masa hacer uno para honra y endurecer al otro. Esto ciertamente es poco entendible en nuestro corazón, en nuestra mente, pero la realidad es que Dios no es injusto. Él sabe y conoce el corazón del hombre, y desde luego para nosotros que estamos viviendo el tiempo en las diversas generaciones a través de la existencia de la creación, a veces no entendemos esto, pero debemos entender que para Dios, desde que creó todo, para Él ya había sido. En su mente decidió, ya estaba creado y ya terminó con todo. Para Él, la redención que empezó ya concluyó, porque Él lo sabe todo y todas las cosas suceden conforme a su voluntad. No hay nada que falte, ni un punto ni una coma, todo está en su sola potestad. Y ciertamente para Él ya terminó, porque Él sabía y porque Él conocía el corazón de todos y cada uno. Y decidió justamente, como dice Rab Shaul, no para todo Israel, para muchos judíos, porque es el remanente, y para muchos gentiles que abandonaron y abandonan la idolatría y el paganismo para volverse al único Dios verdadero. ¿De qué nos habla aquí Rab Shaul? Nos habla de que la justicia de Dios es completamente justa. Y aun cuando Él tiene el derecho de decidir sobre todo, Él nunca actuará injustamente hacia su creación. Es un Dios, podríamos decirlo, tan noble. Es un Dios tan misericordioso que si Él lo hiciera se negaría a sí mismo, y Dios no se puede negar a sí mismo, porque Él es todo eso y todo lo que no podemos entender y comprender, pero que es grandioso. Y nos habíamos de congratular de tener un Dios así, compasivo, extraordinario, lento para ira y grande misericordia, que aún a pesar de que aún la gente que escogió se equivocó, aún así tuvo la paciencia para soportar el pecado y seguir siendo justo. Eso es algo extraordinario, es algo que nosotros, a veces nuestra mente finita, no podemos comprender. Pero el amor de Dios supera cualquier prueba y cualquier situación. Y pues no, desde luego que nosotros no podemos probar a Dios quiénes somos, pero sí entendemos perfectamente que el amor de Dios es perfecto, que la justicia de Dios es perfecta, que la paciencia de Dios es perfecta, que la misericordia de Dios es perfecta, todo Él es perfecto. Y qué bueno que Dios es así, es un Dios extraordinario, y eso es lo que nos enseña, y nos enseña Él a caminar de una manera diferente en nuestra vida y a perfeccionar nuestras vidas, el contraste, la perfección que debemos adquirir también nosotros si queremos también tener una relación con Él, en el futuro una relación extraordinaria, y nos está encaminando en esa perfección cada día. Y dice Rab Shaul, somos de barro ciertamente, pero en ese barro que fuimos creados, por ese barro que fuimos creados por Dios, Él nos ha dado el gran privilegio de que, siendo lo que somos, Él nos ha llamado para servirle. Y es un gran privilegio, y debemos entenderlos, debemos entender que Dios, quien es bendito, ha tenido una gran misericordia con nosotros. Y esto nos lleva precisamente a integrar nuestro corazón, nuestra vida,
al servicio de Hashem y a no escatimarle absolutamente nada. Podemos escatimar al mundo, a las cosas, en todo y a nosotros mismos, pero a Dios nunca. Que tengas un magnífico día y que te haga pensar en la grandeza de Dios. Shalom, shalom.